Vaya, ustedes me confirman si pueden ver la pantalla. Sí, licenciado. Sí, vaya. Entonces, buenos días a todos. Bienvenidos a la materia de psicopedagogía para la enseñanza de la matemática en este ciclo 2, año 2021. Vamos a iniciar con el contenido de la unidad 1, ¿verdad? Que tiene que ver con las teorías de aprendizaje y este material pues ya estaba ahí en la plataforma, ¿verdad? El objetivo de esta tutoría dice que es comprender las nociones y principios de las diversas teorías que explican el proceso de aprendizaje en o las estudiantes. A estas alturas, pues yo creo que ustedes han aprendido varias cosas. Algunos llegan a conocerse y sabemos qué necesitamos para aprender, las herramientas, el espacio, el tiempo y así por el estilo, ¿verdad? Así que entonces tenemos alguna noción de aprender. Pero el mundo es totalmente diferente, ¿verdad? Cuando nosotros vamos a hacer lo que vamos a enseñar. Entonces ahí nos cuestionamos, ¿verdad? ¿Cómo es que aprendemos? ¿Cómo podemos colaborar o contribuir para que los estudiantes también aprendan? ¿Y por qué algunos se motivan y otros no? A algunos se les hace fácil y a otros no. Entonces son muchas interrogantes que surgen cuando nosotros estamos llevando a cabo la enseñanza y en especial de la matemática. Así es que los contenidos que vamos a discutir en esta material de la unidad 1 son los siguientes. Algunas de las tutorías que aparecen ahí y teorías sobre el aprendizaje, el conductismo, el constructivismo de Piaget, ¿verdad? Que es muy sonado en cualquier teoría educativa, la teoría sociocultural de Vygotsky, el aprendizaje significativo de Ausubel y Novak, el procesamiento de la información y el enfoque de la neurociencia, que son los más sonados, para que nosotros esperaríamos que ahí estén. Bueno, entonces, como decíamos al inicio, ¿verdad? Cuando nosotros estamos pensando, ¿verdad? En teoría del aprendizaje, entonces nos ponemos a pensar en qué es lo que nos motiva a nosotros a aprender y cómo nosotros tenemos que hacerlo, ¿verdad? Bueno, en el caso personal de ustedes, ¿cuál sería el método de aprendizaje que tienen ustedes para matemática? O sea, supónganse que ustedes, por ejemplo, van a estudiar un tema difícil de matemática. ¿Qué tienen que hacer? Dedicarle tiempo para entender el tema. Ujú. Puede ser. Sí, está muy bien. Y con respecto al espacio, los materiales, aprenden de manera individual, aprenden de manera grupal. Sí, Buenos días. En mi buenos caso, días. soy más individual. Sí. Me enfoco, creo que mi enfoque sería en el modelo constructivista, y no es porque a veces digamos que está de moda o porque es el que más se usa, sino que siento que me es más fácil que aprender haciendo las cosas por mí mismo. Es decir, cuando Ujú. tengo un problema y sé que es un poco complicado, hago el intento de resolverlo y hasta que por fin no puedo resolverlo por mi cuenta. Y sí, a veces siendo mucho el apoyo de videos, cosas así. Ujú. También son necesarios. Bueno, muy bien. No sé si alguien más tiene un método diferente de estudio o le ha funcionado el aprendizaje grupal. Sí, diga. En mi caso, y quizás igual que el compañero, mi método de aprendizaje quizás eh, sí trabajo de manera grupal, pero tiendo más a trabajar de manera individual porque me gusta como que trabajar individual para yo tratar de resolver las cosas. Siempre que es posible investigar más profundamente, ver tutoriales en YouTube. Por ejemplo, ahorita en las clases de matemáticas que hemos tenido, de lógica y de álgebra, soy de las personas que me gusta como
empaparme del conocimiento hasta lograr entender en qué consiste el tema que estamos viendo. Entonces, quizás, no sé si será bueno o malo, pero igual, trato de ser más individualista a la hora de aprender, pero a la hora de compartir los conocimientos, si me gusta, si es posible, compartirlos con alguien más, pues estoy en la disposición siempre de hacerlo, de trabajar en grupo para compartir lo que uno ha aprendido. Sí, entiendo. Bueno, entonces, en conclusión, pueden observar ustedes de que tenemos diferentes estilos de aprendizaje, ¿verdad? En mi caso particular, recuerdo yo que en el bachillerato era así, de verdad, muy individualista para estudiar, pero luego en la universidad me volví un poco más de estudiar en grupo, ¿verdad? Quizás por la modalidad de estudio también y los temas, ¿verdad? Que en algunas ocasiones llegamos a temas en los que se necesita comparar y conocer otro punto de vista. Sin embargo, hoy creo que la situación de la modalidad, ¿verdad? Y también de la pandemia, el hecho de que nos hagamos un poco más así como estar encerraditos y trabajando de esta forma. Independientemente del estilo que nosotros tengamos propio para el aprendizaje, entonces concordamos, ¿verdad?, en que no es algo tan fácil de definir, porque todas las ideas que nosotros tenemos en cuanto al aprendizaje, cómo nosotros aprendemos, es diferente de persona en persona. Entonces, estandarizarlo, ¿verdad?, en un solo concepto y tener una fórmula para que todos los alumnos aprendan, estaría difícil, ¿verdad? Ahora, en resumen, verán, en esta ocasión, algunos de ustedes ya tuvieron lectura de los materiales y se han notado de que en el material hablamos de muchas teorías del aprendizaje, ¿verdad? Desde aquellas que son un poco más, podríamos decir, un poco más tradicionales, ¿verdad? Enfocadas en la escuela antigua, hasta otras que van un poco ya más innovadoras, ¿verdad? Tomando en cuenta las consideraciones psicológicas de los estudiantes, tratando de que sean más interactivas, más dinámicas. Ahí podemos encontrar muchas teorías del aprendizaje. Sin embargo, en el fondo, ¿verdad? Prácticamente algunos lo dividen en sectores, lo que tienen las teorías del aprendizaje, las que son un poco más tradicionales y las que son un poco más cognitivas, ¿verdad? Después de las teorías planteadas por algunos pedagogos como Piaget, Vygotsky y otros más, ¿verdad? Entonces se comprendió la necesidad de tener en cuenta muchos más factores que están relacionados detrás de la educación. Sucede que cuando estamos en una clase de matemáticas siempre vamos a tener, ¿verdad?, un grupo de estudiantes muy motivado, enfocado en tener buenas notas y en aprender matemática. Quizás haya otro grupo de estudiantes que su objetivo sea aprobar la asignatura, ¿verdad?, y tener una nota de aprobar. Pero hay otro grupo de estudiantes para el que no le interesa ni aprender, ni tampoco, quizás no es que quieran reprobar la materia, pero también no están así como muy interesados en hacerlo. Entonces, ¿cómo nosotros llevamos el aprendizaje de una materia tan particular y para que sea motivable y aprendible a este tipo de estudiantes? De ahí entonces se percibe, ¿verdad?, la necesidad de tener todo este conjunto de teorías del aprendizaje que nos ayuden a nosotros a comprender qué hay detrás de todo este proceso educativo. Así es que es lo que vamos a pasar nosotros a esta área, ¿verdad? Cuando hablamos del aprendizaje en el aula, entonces estamos hablando de un proceso muy complejo que abarca tipos distintos de aprendizaje. En lo que respectamos al aprendizaje en general, no solamente estamos hablando de que los estudiantes pueden aprender matemáticas, sino que estamos aprendiendo formas de pensar, formas de relacionarnos, formas de representar nuestras ideas y de darnos a entender con las demás personas. Entonces, de ahí viene la complicación del proceso educativo cuando nosotros tenemos que enseñar matemáticas. No sé si algunos de ustedes ya tienen experiencia enseñando matemáticas. Sí, diga, discúlpenme que si pongo la pantalla ya no puedo ver quién levanta la mano, así solo oigo el ruidito por eso no puedo decir por nombres. Sí, buenos días. Sí, diga. Mi experiencia, bueno, no ha sido así con un grupo amplio, sino que simplemente así con niños, básicamente uno o dos. Sí, Sobre todo para estos tiempos de pandemia que les dejaban las guías, ponía de ayudarles tanto a mis hermanos como a mis vecinos. sí, Pues
es bastante complejo porque uno tiene que primero conocer la capacidad de entendimiento que tenga el niño para así, como poder decir, buscarle el lado de cómo enseñarle. A veces también con cosas que a él le gustan, ponerle algún ejemplo. Poco a poco tratar de irle enseñando, porque no es lo mismo trabajar con un niño que con un adulto o con un Sí. joven. Muy bien, entonces hay la dificultad en eso. Y no sé si alguien más tiene experiencia o tiene una pequeña anécdota. No, todos son estudiantes. ¿Nadie es profesor de matemática? ¿Sí diga? Sí, en mi caso soy profesor de educación básica y sí he trabajado dando matemática, pero en tercer grado. Y en segundo ciclo y tercer ciclo he dado lenguaje y educación física. Y sí, en el caso de para poder dar a conocer los conocimientos más, quizá no llamarlo complicado, pero sí un poco más difícil en el caso de los pequeños. Los Sí. pequeños siempre están más como un poco distraídos y uno no sabe llamar su atención, tener el control de ellos. En cambio, los adultos a veces, incluso dentro del aula, los ya mayores están como distraídos entre ellos y creo que son más responsables en el sentido de sus estudios. Sí, entiendo y concuerdo con eso. ¿Cuál es su nombre? Disculpe. César. César. Bueno, entonces, como ustedes pueden notar, siempre hay algo que comentar con respecto a la educación, ¿verdad? En este caso, que nosotros aspiramos a dar la enseñanza de la matemática, ¿verdad? Podemos entonces observar, ¿verdad? Cómo se pueden presentar diferentes dificultades. Aún los niños pequeños podrían tener ya una mala actitud, ¿verdad? Con respecto a la clase de matemática. Así que entonces ahí nosotros vamos a defender, ¿verdad? No sé qué. A defender el punto de vista del aprendizaje. Entonces, cuando hablamos de la concepción que nosotros aprendemos de matemática, ¿verdad? Podemos hablar de que cuando tenemos nosotros aprendizaje, vamos a tener dos puntos de vista, ¿verdad? El aprendizaje que nosotros adquirimos de parte de la sociedad y también el aprendizaje que nosotros vamos a adquirir en la escuela o en nuestra sociedad. Por ejemplo, si nosotros hablamos de el aprendizaje innato, ¿verdad? Quizás tengamos disposición a, por ejemplo, nosotros a tener cierto estado de ánimo, una predisposición a tener la opción de escoger, ¿verdad? Determinadas asignaturas como preferidas, por ejemplo. Pero también vamos a adquirir algunas actitudes que van a ser adquiridas en la escuela. Entonces, por ejemplo, en su experiencia, ¿cuáles serían algunas de estas actitudes adquiridas que nosotros podemos llegar a tener en la sociedad o en la escuela? ¿Cuáles serían algunas actitudes, conductas o aprendizajes adquiridos? ¿Sí? Digan. Sí, gracias. Creo que ya con la experiencia, cuando uno, bueno, yo soy apenas he trabajado un año, ¿no? Y cuando uno llega a la escuela, como que tiene ciertas cosas que uno no sabe cómo actuar, cómo referirse dentro del aula, dentro de la misma institución, y uno tiene que ingeniárselas para poder sobrellevar eso. Es decir, que de cualquier forma uno se tiene que adaptar. Y dentro de la experiencia, uno se va adaptando a esto.
y tiene que ir generando dentro de su propio círculo las actitudes necesarias. En mi caso, por ejemplo, cuando estuve el año pasado en la escuela, tenía ciertas cosas que a veces uno dice como, ¿y cómo voy a hacer esto? Y esto no me dijeron en la universidad, o eso no lo había investigado. Entonces uno tiene que ver la forma de cómo sobrepasar eso. Y en el caso de una actitud, uno tiene que saber cómo tratar con las personas, cómo tratar con los estudiantes y cómo tratar con los compañeros docentes. Es decir, porque a veces uno hay ambientes o hay círculos que a uno le afectan. Hay ambientes que por ejemplo, en algún colegio o en una escuela hay ciertas dificultades entre los estudiantes y hay que aprender a sobrellevar esto y poder cambiar esto. Y eso solamente se lleva teniendo en cuenta las condiciones de cada persona. Sí, entiendo y es cierto, ¿verdad? Aparte de las actitudes, lo que nosotros aprendemos como profesores, también lo podemos aprender como estudiantes, inclusive en nuestra vida personal. Entonces, por ejemplo, si ustedes recuerdan de sus compañeros, siempre uno aprende, ¿verdad? Quizás de la manera de discutir, de investigar, de presentar tareas, puede que lo hayamos aprendido a compañeros o a profesores. En algunas ocasiones hasta la escritura también podemos aprenderla, ¿va? ¿Sí digan? Sí, buenos días. Bueno, en el caso personal, bueno, no soy docente, pero trabajo lo que es en una escuela, Sí. en la área administrativa. Entonces, de experiencia, pues no porque propia, sino que por lo que he podido ver. Entonces, sí, algo que es importante en cuanto a la enseñanza es cuando tenemos esos grupos grandes de alumnos, más que todo es captar la atención de ellos. Usted menciona a algunos licenciados de que, por ejemplo, se interesan por progresar en el estudio, otros que simplemente con pasar la materia es suficiente y otros que no hacen ni el más mínimo esfuerzo para poder seguir adelante. Entonces, lo importante creo que es captar la atención de ellos y, por ejemplo, en los aprendizajes, pues, que tenemos, vamos asimilando las cosas. Por ejemplo, he podido observar en algunos compañeros en el trabajo que hacen cosas bien peculiares, y en caso de la licenciada que está de matemática, a veces que trabaja con tercer ciclo, lo utiliza cosas bien actuales que a los jóvenes les puede llamar la atención, como por ejemplo memes que puede utilizarlos en cuanto a la matemática, y esto pues prácticamente le llaman la atención a los jóvenes, y ella los va utilizando a su beneficio para aplicarlos en la enseñanza de la matemática. Entonces creo que es como un método, ¿verdad?, bastante práctico que se puede utilizar en cuanto a la enseñanza. Sí, solamente. muy bien. Muy bien, y está muy bien el aporte, ¿va? Entonces, pueden ustedes percibir detrás de lo que comentan los compañeros, ¿verdad? La necesidad que hay de ir buscando estrategias dinámicas para llamar la atención de los estudiantes y poderlo hacer, ¿verdad? La mayoría de nosotros, pues, aspiramos a trabajar en una escuela pública, quizás tercer ciclo bachillerato. Quizás puede llegar al nivel universitario, ¿verdad? Pero algo tienen en común todos, ¿verdad? ¿Qué es esto de que un compañero dice, ¿verdad? Es tratar de enseñar una asignatura obligatoria a estudiantes que no la han escogido. Entonces, ahí vuelve la dificultad de poder enseñar en este caso matemática. Ahora veamos cuál es en cuanto al término de aprendizaje, que ustedes van a elaborar una definición, ¿verdad? Algo que ustedes hayan aprendido últimamente y cómo lo aprendieron. ¿Quiénes están? Vamos a escuchar a todos. Gerardo, coméntenos algo que ustedes han aprendido últimamente y cómo lo hicieron. Pues algo actual, no sabría decirle muy bien. No sé. No sé, bueno, creo que más que todo como que hablar en público. Creo que es algo que
no me daba mucho. Entonces, ¿Y cómo lo hizo? pero más que ¿Observando todo, a otras personas o por la práctica? sí, sí, sí. Bueno, en primer momento uno toma eso, ¿verdad? Observar a otras personas. Es algo así como, por ejemplo, la teoría sociocultural. O sea, uno ve personas que están alrededor de uno y uno puede utilizar, utilizar, ¿cómo le puedo decir? Lo que uno observa de ellos, pues. Sí. Y de esa manera, al mismo tiempo, ¿verdad? Como tipo la teoría cognitiva, del cognitivismo, interiorizarlo. Entonces, esto, Sí. bueno, para mí, esto lo puedo agregar a mi estructura cognitiva y de esa manera ya empezar a practicarlo. Cuando uno ya va practicándolo, se le facilita mucho más. Entonces, Sí. creo que ahora, pues, no es que sea... Ya lo puede hacer. Una Ajá, pregunta, ¿recuerda sí. algún maestro que haya sido así buen orador que usted admiró? Buen orador. Ujú. Sí, una licenciada que tuve en bachillerato, Ujú. era de sociales. Entonces, Ujú. era maestra y también trabajaba en la Procuraduría, si no me recuerdo mal. Sí. Entonces, Ah, no, es ya. ella sí, bastante, Mm. bastante natural, o sea, para ella eso. ¿Cómo lo hacía? Bueno, les voy a contar mi experiencia. Hay para hacer unas evaluaciones en línea que se llama quizzes con doble z, .com. Ahí les he anotado el comentario en la... Entonces, aprendimos a hacer unas evaluaciones en pero fue una pincelada así de 5 o 10 minutos, ¿verdad? Entonces empecé a hacer yo los examencitos tipo quizzes ahí en esa página, pero cuando yo los creía y editaba las preguntas, ya asignar el examen, ¿verdad? El cuestionario, ponerle la fecha y enviarse a los alumnos, no hallaba en la pantalla dónde poderlo enviar, ¿verdad? Prácticamente fue por ensayo y error como lo logré hacer, ¿verdad? Posteriormente, un compañero que los hace también, le comenté ya la dificultad que había tenido, ¿verdad? Y ya me enseñó cómo envía él el link, incluso lo puede programar por el correo. Entonces les cuento esta pequeña anécdota porque fue un aprendizaje que yo lo tuve primero en base a error y ensayo, pero posteriormente fue de compartir experiencias con otros compañeros. No sé, escuchamos a una compañera, Beatriz, si nos pudiera compartir un aprendizaje que haya tenido últimamente. Sí, buenos días. En mi Buenos caso, días. podríamos hablar de que a mí me era totalmente desconocido el GeoGebra, sí había escuchado de él, pero no sabía cómo utilizarlo. Entonces, en las clases que hemos tenido anteriormente, nos pedían en la materia de herramientas multimediales el uso del GeoGebra y Sí. yo pensé que me iba a costar muchísimo porque sí lo veía bastante complejo, pero siguiendo los videos que nos compartieron, información que nos dieron en la plataforma, e igual busqué por mi parte videos tutoriales donde me explicaran más detalladamente paso a paso, logré casi realizar por mi cuenta la tarea, ya al momento de la tutoría solamente pequeñas cosas que el tutor ya me corrigió en la tarea, pero sí me sentí orgullosa porque uno cuando aprende algo nuevo, por su parte, se siente orgulloso de lograr algo que pensó que no iba a alcanzar. Entonces, ese es mi conocimiento más reciente que he tenido. Muy bien, y qué interesante. Bueno, como ustedes pueden observar, cuando hablamos de aprender, ¿verdad? Los demás compañeros estoy seguro que tienen experiencias de aprendizaje. Y entonces podemos observar algunos elementos, ¿verdad? Que tienen que ver en el aprendizaje. Por ejemplo, hubo un cambio, ¿verdad? El compañero dice, habría una forma antes de disertar un discurso, una charla, como lo puede hacer ahora. La compañera dice, antes no pude utilizar esta herramienta y ahora sí la puede utilizar. Hay un cambio en la conducta, ¿verdad? Que se utilizó. En mi caso, antes, pues tendía a hacer una evaluación en un Google cuestionario. Ahora sé que hay otras herramientas mucho más dinámicas e interactivas para que los estudiantes puedan utilizarlo. Así es que eso nos lleva a nosotros a ver algunas definiciones que pueden haber de aprendizaje. Vamos a ver la primera de ellas. ¿Quién me colabora con la lectura? Yo, licenciado, ¿Está bien? dice, Kimble lo define como el cambio más o menos permanente de la conducta que ocurre como resultado de la práctica. Muy bien. Una segunda. Perdón, no sé por qué se me desaparece. Good Puede contestar, y sí. Brophy
lo define como un cambio relativamente permanente en la capacidad de ejecución adquirida por medio de la experiencia. Ujú, muy bien, muchas gracias. Entonces, ¿podemos observar un elemento en común en estas definiciones de aprendizaje? ¿Sí? Sí, podemos darnos cuenta que el aprendizaje siempre nos lleva a un cambio. Ujú, muy bien, excelente. ¿Y podemos encontrar una diferencia u otra diferencia? Creo que Sí, una diferencia sería que por lo menos Invert lo ve como una conducta. Es Ujú, decir, que aprendemos el cambio mediante una conducta. Y Good y Brody nos dice que aprendemos por medio de la experiencia. ujú, muy bien. La otra compañera tenía un comentario. no, licenciado, el compañero anterior me quitó la idea. Ah, vaya, entonces hubo robo. Bueno, otra que podemos comentar es el resultado de la práctica, ¿verdad? Entonces, en las experiencias que comentaron los compañeros, hubo aprendizaje porque hubo el resultado de la práctica o por medio de la experiencia. Y solo por curiosidad, ¿verdad? ¿Alguien de ustedes ha tenido hasta la fecha en el estudio de matemática que llevamos, ha tenido un tema difícil en matemática que lo logró superar y dice, hoy sí aprendí? ¿Y cómo lo hizo? No sé qué otras materias llevan de matemática ahorita. Por ejemplo, César, materias, Díaz. bueno, como lo decía la compañera, en la materia de herramientas multimediales que estamos trabajando con un nuevo programa, la mayoría no teníamos idea de cómo funcionaba, pero Ujú, por medio primeramente de la observación y luego de la práctica, muchos hemos resuelto los ejercicios que ahí nos han propuesto. ujú. Muy bien, entonces ha sido con práctica, primero observación y después práctica. Entonces, les comentaba en el caso de la matemática, porque los estudiantes se enfrentan también a esa dificultad de aprendizaje cuando lo tenemos, ¿verdad? Quizás en algún momento dado tuvimos esa dificultad de aprendizaje. Yo me recuerdo cuando llegué a la matemática superior, ¿verdad? Que la idea de límite y todo eso era totalmente nuevo. Fue difícil para mí asimilarlo y cambiar, ¿verdad? Porque veníamos acostumbrados un poco más a la álgebra, a la estadística, a la trigonometría. Entonces, de igual manera pueden extender los estudiantes esa dificultad de aprendizaje, ¿verdad? Así es que entonces, sí diga. Sí, gracias, Lee. Yo quería comentar una historia. Estaba como en tercer grado. Lo estábamos, sí creo que tercero estábamos estudiando Ujú, lo que es la división. sí. Y yo en la primera clase no había comprendido muy bien. Entonces, Ujú, claro, una división para que la lleváramos al siguiente día. Y como no había aprendido a desarrollarlas, entonces un hermano mayor me las realizó. ujú, Y cuando llegué a la escuela era el único que la llevaba, ¿verdad? Entonces el profesor me dijo que estaba bien porque solo yo había entendido, en realidad yo no había comprendido porque no lo había hecho mi hermano mayor. ujú. Y ese mismo día decidí que tenía que aprender por mí mismo, ¿verdad? Entonces ese mismo día igual volvieron a explicar y fue que ya comprendí y desde entonces no se me olvida. Sí, qué bueno. Entonces ahí podemos sacar una anécdota, ¿verdad? Que hay características fundamentales en el aprendizaje. En todo, vean ustedes que también hay o algo que motiva a aprender, ¿verdad? Por ejemplo, ustedes tenían una razón para aprender GeoGebra en esa asignatura, para aprender a dividir, para aprender a discursar, a elaborar un test también, ¿verdad? Esa es una idea que hay detrás del aprendizaje. Otra es con quienes nosotros nos relacionamos para poder llevar a cabo el aprendizaje. Quizás con otras personas que ya lo dominan, sea el maestro, un amigo, un familiar. Y también podemos observar que una tercera característica, ¿verdad? Es que se necesita practicar, porque si no practicamos, entonces ese aprendizaje puede llegarse a olvidar, ¿verdad? Quizás qué es lo que pasa en nuestro país si nosotros aprendemos un idioma extranjero, ¿verdad?
podemos llegar a dominarlo, pero finalmente si nosotros no lo practicamos, entonces podemos llegar a perder la habilidad, ¿verdad? Así es de que cuando estamos hablando de aprendizaje, entonces podemos hablar de algunas características fundamentales. La primera de ellas dice que el aprendizaje es un proceso que produce un cambio. La segunda característica es que sin este cambio no hay aprendizaje. Y también podemos mencionar, ¿verdad?, que a nivel de un individuo dice de que en circunstancias similares puede manifestar una conducta diferente a la que se producía antes que tuviera lugar el proceso o dejar de producirla. Y de aquí vienen los diferentes enfoques que nosotros tengamos con respecto a resolver un problema o utilizar incluso una misma herramienta tecnológica, ¿verdad? También pueden haber diferencias. Es decir, nos entonces encaminamos a que la idea de aprender es diferente para cada persona. Y cuando nosotros estemos al frente de un grupo de 20, 25 estudiantes, entonces realmente tenemos 20, 25 formas de aprender que tiene cada una de estas personas. Entonces es difícil que con una clase, ¿verdad?, dada de una sola forma, todos los estudiantes puedan aprender. Va a ser necesario presentar diversas experiencias para que se pueda llegar a aprender, ¿verdad? Si no, hagamos memoria, ¿verdad? ¿Cuántas clases nosotros no estuvimos en una clase que decimos no entendí, me explicaron, vi videos, ejercité, y alguna de esas formas es la que me ayudó para que yo pudiera llevar a cabo mi aprendizaje finalmente? Así que así puede pasar en el mismo caso de los estudiantes también para que nosotros lo hagamos. Así es que después de esta introducción, ¿verdad? Ya ustedes tienen una idea para poder formular cuándo es que realmente hay un aprendizaje. No sé si alguien quiere compartirnos cómo definiría su aprendizaje hasta estos momentos. No su aprendizaje, sino que el concepto de aprendizaje, ¿cómo lo definiría? Yo, licenciado. ¿Está bien, Nuri? En mi caso, en parte lo definiría como el cambio de la forma de pensar y de actuar de una persona. Por ejemplo, cuando somos pequeños, tenemos la costumbre de que toda la vida, hasta con las tareas, nos ponemos a jugar, y ya cuando somos más grandecitos y a medida va pasando el tiempo y vamos creciendo, vamos aprendiendo que debemos ser responsables y de que no todos son juegos, sino que debemos tener un tiempo definido para cada cosa. Uno para divertirse, otro para hacer las tareas y cubrir lo de lo que nos corresponde como miembros de la familia y así. Eso Muy más o bien. menos. Ujú. Y está bien, ¿verdad? Es totalmente aceptable. Bueno, entonces, para aprender también los teóricos, ¿verdad?, han tenido muchas ideas para llevar a cabo esto. Estas primeras teorías del aprendizaje, ¿verdad?, son el resultado de muchos psicólogos, pedagogos que han venido investigando este tema, ¿verdad? Y llegando a tratar de teorizar entonces cuáles son estas teorías que llevan a que nosotros podamos aprender. Algunas concepciones que nos surgieron antes, dice, del siglo XX, son las siguientes. La primera dice que el aprendizaje es una disciplina formal. También definieron el aprendizaje como un desenvolvimiento natural y el aprendizaje como una percepción. Ahora, no podemos decir que uno tiene la razón y el otro no, ¿verdad? Sino que estamos hablando entonces de cómo es que sucedió el aprendizaje en aquel entonces. Por ejemplo, si nos fijamos en los estilos de aprendizaje o formas de definirlo antes del siglo XX, imagínense la educación para el año de 1970, 60, etcétera. Esta imagen que les pongo ahí en el fondo es de una escuela, parece de 1970. Ustedes pueden observar que al fondo hay dos maestros. La actitud que tienen los maestros y cómo están parados revela mucho acerca de ellos, ¿verdad? Y los estudiantes pareciera que todos están como su uniforme bien puesto, todos aprendiendo. Entonces nos refleja una idea de un aprendizaje muy formal. Antes del siglo XX, como dice el texto que está aquí, ¿verdad?, el aprendizaje consistía en un proceso de disciplina y de adiestramiento de la mente, y se apoyaba en la mente, y las facultades mentales se fortalecían mediante el ejercicio.
Los conocimientos tienen una importancia secundaria. Lo verdaderamente importante dice que es el desarrollo de las facultades mentales. Entonces es la idea que se tenía antes de, ¿verdad? No sé cuántos de ustedes son mayores. En mi caso, rondo los 40 años. Fíjense que cuando estudiaba tercer grado, me acuerdo que la maestra era ya de las maestras viejitas de Ciudad Normal. Y entonces en tercer grado nos ponía, para entrar después del recreo, había que hacer fila y ella nos preguntaba las tablas. Y el que no le decía las tablas correctamente, pues eran reglazos en las nalgas, así como se oye literalmente, quien no se las podía ver. Y si en dado caso uno le fallaba una tabla, entonces en la última fila del salón de clases tenía asignado ahí una zona que se llamaba la huesera, y ahí pasaba uno todo el resto del año si no cumplía con deberes o si no se aprendían las tablas. El resultado fue bueno, ¿verdad? Porque todos en mi grado, me acuerdo yo que nos aprendimos las tablas hasta la del 10 en tercer grado. Y me recuerda esto, ¿verdad? Cuando estamos leyendo del adiestramiento, porque es lo que ocurría anteriormente en las escuelas. Era la concepción que se tenía anteriormente de la educación. Entonces, pueden observar ustedes aquí en la imagen, ¿verdad? ¿Qué es lo que se está presentando? Cómo se definía el concepto. Y más que todos los profesores que venían de Ciudad Normal, ¿verdad? No digo que eran malos, sino al contrario, eran muy buenísimos, pero su percepción de educación era de adiestramiento, de repetir, ¿verdad? No sé si alguien de ustedes estudió por esa época y tuvo alguna experiencia similar. ¿Sí, digan? Buenos días, licenciado, y buenos días, compañeros. Buenos días. Realmente yo sí estudié, quizás no la época completa, como usted la menciona, pero sí, los primeros años alcancé a ver esa parte donde la profesora, pues, nos ponía, nosotros era con la mano como que estábamos pidiéndole algo, y ahí ella nos preguntaba la tabla y a la primera equivocación era un reglazo, a la segunda equivocación eran 2 reglazos, y al tercero lo mandaba a hacer los patitos a la cancha de básquetbol. Entonces esa fue la experiencia que yo tuve mayormente en cuarto grado, que esas eran las formas de castigo. Al final, pues quizás eran mecanismos que ayudaban para que nos aprendiéramos más las tablas y en sí todo el estudio. Entonces eso quería compartir. Correcto. Por eso al final les decía yo, ¿verdad? No digo que fue malo, ni tampoco que fue bueno, sino que obedecía a una concepción que se tenía del aprendizaje. Al final, imagínense que fue tan profundo el aprendizaje que hoy, tantos años después, y uno se recuerda cómo es que aprendió las tablas, ¿verdad? O sea, quedó tan fijo en la mente que difícilmente se va a poder olvidar. Entonces, era lo como ellos se habían sido formados, ¿verdad? El aprendizaje también se comprendía como un desenvolvimiento natural y consistía en un proceso, dice, desarrollo mental de lo que la naturaleza, el creador ha colocado en el interior, ¿verdad? Venía como un poco más en el fondo espiritual, ¿verdad? Parte del supuesto que el hombre es naturalmente bueno, por lo que la educación debería respetar el proceso espontáneo de la naturaleza humana. Educar al hombre dice que es favorecer el proceso del desarrollo espontáneo de sus funciones físicas y mentales, de manera que le permitan ser dueño de sí mismo y actuar. Entonces, este enfoque, ¿verdad?, que se tenía con respecto a la educación, obedecía a esa naturaleza del ser humano, ¿verdad? Y fíjense que hablando de parte de la formación que tuvieron estos maestros, ¿verdad? En Ciudad Normal, por ejemplo, los maestros se hospedaban ahí, vivían todo el tiempo que ahí estaban, ¿verdad? Se les atendía con su ropa, tenían granjas y pasaban estudiando. Y la influencia que tenían la mayoría de estos maestros era de tutores que venían del extranjero. Entonces, al comprender cómo ellos se formaron, se entiende cómo actuaban con los estudiantes y tener este enfoque de enseñanza. Por ejemplo, yo tuve un compañero que fue mi jefe. Él había sido normalista y la idea de ellos que tenían era eso, ¿verdad? Si, por ejemplo, un estudiante hacía las operaciones, él tenía la costumbre de que en el cuaderno cuadriculado los niños tenían que escribir un dígito en cada cuadrito y las sumas y todo les quedaba muy bonito. Pero si un niño lo hacía malo, pues entonces le arrancaban la hoja y tenía que repetir el proceso, ¿verdad? Es la forma como ellos habían sido
instruidos en educación y así fue como lo hicieron. Entonces, los enfoques que hubieron para esta época nos revelan, ¿verdad?, de que se creía mucho en esta naturaleza buena del ser humano y que se podía aprender por adiestramiento. Otro enfoque que también se tenía es esto, ¿verdad?, de ver el aprendizaje como una percepción. Y entonces de ahí estaba basado mucho la educación en base a la experiencia y lo que se podía llevar a cabo. En observar, en practicar, y muchos artes antiguos pueden observar ustedes que están en esta idea. Por ejemplo, para la geometría, ¿verdad? Esta idea de formar figuras con el origami de los japoneses, la idea de contar llevando chibolitas en el ábaco de los chinos, revelan mucho de que el aprendizaje se tenía también esta idea como una percepción. De hecho, la demostración de algunos teoremas muy importantes están basadas en puzzles, ¿verdad? O rompecabezas. Hay un libro que se llama que solo hay que observar y ver cómo se demuestran algunos teoremas. Así que entonces podemos ver que las teorías antiguas tenían mucha esta manera de ver la educación como una percepción, ¿verdad? En este caso, otro enfoque que nos presenta el material es el de Herbart. Dice que este afirma que no hay ideas innatas, sino que todo lo que tenemos en la mente se construye a partir de que nos viene del interior. El aprendizaje, decía él, es un proceso que consiste en asociar nuevas ideas con las que ya se hallan en la mente. Entonces, otro enfoque diferente que existió antes fue este, ¿verdad? De asimilar todo lo que ahí teníamos. Puede tener sentido, ¿verdad? Porque muchos, por ejemplo, niños, ¿verdad?, que se han criado en culturas diferentes, pueden responder a situaciones que se presentan similares con respuestas diferentes. Y esto nos corrobora, ¿verdad?, que el ambiente donde el niño se críe, así también va a responder, ¿verdad? Por ejemplo, me llama mucho a mí la atención en el caso de la música, ¿verdad? Muchos niños escuchan música antigua y les gusta escuchar por eso, ¿verdad?, porque sus padres lo han enseñado. Conozco las hijas de un amigo, ¿verdad?, que le ponen cuando llega él, ¿verdad?, le ponen para escuchar música cubana y saben cuáles son los guitarristas y pianistas famosos. Entonces, ¿quién les enseñó? ¿Cómo saben ellos de esta música? Lo aprendieron del medio que estuvieron de sus padres, ¿verdad? Otros niños también, por ejemplo, les gusta otro género de música, por ejemplo, la salsa, y otros más, ¿verdad? Solo conocen del reggaetón que se escucha ahora. Entonces, el aprendizaje se tiene como una percepción. Ahora, una pregunta, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia entre los tipos de aprendizaje como disciplina formal, como desenvolvimiento natural y como percepción? ¿Qué los diferencia y qué ventajas representan ellos? ¿Quién le gustaría comentar? ¿No? ¿Alguien? Sí, licenciado. Pero si fuera tan amable de poner la pantalla para Bueno. ver los tres tipos. Vaya, en el de la percepción es como usted nos dijo, es algo que es como por influencia, por decirlo así, de los padres. Por ejemplo, yo en mi caso, con lo que usted mencionó, sí, en el caso de la música, a mí me encanta más la música de hace 2, 3 décadas que de la música de ahorita. Porque siento que en la música, pues, de ese tiempo hay como más sentimiento, por decirlo así, y menos como malas palabras o cosas que tengan doble sentido. Por ejemplo, en el desenvolvimiento natural, siento yo que es, ¿cómo le explico? Por decirlo así, algo que uno ya conoce sin necesidad de que, o sea, sí hubo necesidad de que en un principio a uno se lo explicaran o le dijeran en qué consistía, pero uno poquito a poco va descubriendo y va relacionando con lo poquito que le enseñaron. Muy bien. Y
Ajá, y en el que dice disciplina, el aprendizaje como disciplina formal, siento yo que está más encaminado a lo que son los salones de clase. En el momento en que el maestro nos enseña sus conocimientos y pues nosotros vamos aprendiendo y después podemos transmitirlo a los demás. Ujú. Muy bien, correcto. Fíjense que otra anécdota que les puedo compartir yo es cuando aprendí en GeoGebra que comentaba la compañera, ¿verdad? Todos siempre hemos sabido las rectas notables y los puntos notables de un triángulo. Y yo siempre confundía los puntos notables en cuanto a nombre. Pero después de hacer la construcción en GeoGebra y comprender cómo es el punto interno, ¿verdad? Cuando trazamos las bisectrices, jamás se me fue un otro nivel de comprensión que yo tuve. Entonces, ahí podría pensar yo, ¿verdad? Que se debe a un aprendizaje como percepción, que es lo que a veces no se tiene cuando tenemos el material concreto. Así que de seguro ustedes también han tener otras experiencias, ¿verdad? Y asociarlo con cada uno de ellos. Pasemos entonces a ver algunas teorías contemporáneas del aprendizaje que tienen su base en dos estilos, el conductismo y la teoría cognitiva. Los que ya hicieron su tarea, que de seguro, ¿verdad? Están haciendo la memoria ahí, ¿verdad? De qué herramientas utilizaron para hacer este cuadro comparativo. Por ejemplo, entonces, muchos están basados en la psicología conductista, basado en Iván Pavlov, ¿verdad? Que hizo su desarrollo y sus descubrimientos, y otros más están basados en la psicología cognitiva, ¿verdad? Que tiene que ver con lo de Piaget, con lo de Vygotsky, Kendrick y otros más, ¿verdad? Pedagogos que hicieron nuevos aportes. Entonces, en lo que respecta a la primera, ¿verdad? El conductismo, esta está basada prácticamente en la teoría de un estímulo y de una respuesta. Y la mayoría de psicólogos conductistas dicen que todo lo que nosotros aprendemos es por medio de conductas o basados en un estímulo y en una respuesta. Toda conducta, dice la primera idea, puede ser comprendida y explicada en términos de estímulos y respuestas. Y no sé si alguien leyó la historia de Iván Pavlov, cómo fue que llegó a tener esta idea del estímulo y de la respuesta. ¿Cuáles son los experimentos sociales que él hizo? ¿No? Bueno, lo que hacía él era probar, ¿verdad? Entrenar animales prácticamente por medio de la comida, ¿verdad? Y si los animales hacían una conducta esperada, entonces él los premiaba con comida. Entonces ahí empezó él con esa teoría, ¿verdad? De que todo estímulo tiene una respuesta. Y así entonces como se va aprendiendo. De tal manera que lo llevó a otro nivel, ¿verdad? Y también lo hizo los experimentos con personas y se dio cuenta que funcionaban. Era un estímulo y una respuesta. Entonces ahí es donde se empezó a interpretar el aprendizaje como una serie de conexiones entre dos variables de estímulos y respuestas. Lo que él le llamó, ¿verdad? El condicionamiento clásico y el condicionamiento operado. La mayoría de expositores para este línea de pensamiento, podemos decir, ¿verdad? Como mencionamos, Iván Pavlov, John Watson, Edward Thorndike, en Skinner. Entonces fueron varios de los que ellos empezaron a exponer, ¿verdad? Ahora, ¿tiene sentido? ¿Está basado en una forma moderna de definir el aprendizaje? ¿Es cierto lo que ellos decían? ¿Qué opinan ustedes? ¿Sí digo? Bueno, en cuanto a esos experimentos que hacía Pablo, pues, es bastante comprensible porque los animales, en cuanto a ellos, se dejan llevar más que todo por esos instintos. No, ya está en ellos, pues, apegarse a este tipo de conductas. Algún perro, pues, bueno, aquí en la casa es bien gracioso. Un hermano, teníamos un perro y cuando él le decía dar comida, él le decía, quieto, estaba quieto, sentado, echado, se echaba. Y como premio, pues, el estímulo que le daba era la comida. Entonces sí, es algo que sí es comprensible, pero nosotros, pues, en cuanto a nosotros, como que va más allá, pues.
no nos regimos solamente por un estímulo y una respuesta, porque llega un momento en el que nosotros pues empezamos a darnos cuenta de que podemos relacionar muchas más cosas. Nos hacemos conscientes de nuestro propio aprendizaje, pues. Tenemos esa conciencia de que podemos irnos formando a nosotros mismos, ya sea de manera así autónoma o por medio de otras personas. Solamente. Muy bien, excelente comentario. Entonces, por eso también, ¿verdad? Algunos autores u otros pedagogos empezaron a definir, ¿verdad?, de que hay mucho más involucrado detrás del aprendizaje, aunque en algunas ocasiones actuemos de esta manera, ¿verdad?, de por medio de un estímulo, una respuesta. ¿Quién no lo hizo por obtener un premio, ¿verdad?, de los padres, del maestro, de los amigos? A veces el estímulo también puede ser el reconocimiento, ¿verdad? Todos en algún momento lo hicimos. Así es que entonces sigue siendo explicable, ¿verdad?, de que se pueda lograr de esta manera. Ahora, ¿podemos observar conductismo en la enseñanza de la escuela salvadoreña? ¿Qué opinan ustedes? ¿Sí, diga? Sí, vamos a lo mismo. Yo creo que en cuanto al conductismo, pues sí se relaciona la enseñanza salvadoreña por lo que siempre, a las notas, y creo que es algo general. A las notas te dan un 6, un 10, un 0. Entonces muchos pues se esfuerzan y tratan de lograr el aprendizaje que por conseguir el 10. Entonces vamos por esa conducta, ¿verdad? Ese es el estímulo que nosotros obtenemos, llegar a ese 10. Y Sí. lo que es la conducta que nosotros tenemos en esforzarnos para tener ese estímulo. Sí, muy bien. Y todavía se sigue observando en algunos aspectos, ¿verdad? Por ejemplo, en algunas asignaturas, los estudiantes están transcribiendo de su cuaderno y calificando, o en algunas ocasiones resolviendo guías de manera mecánica, ¿verdad? Pero no pasamos a otros niveles de pensamiento superior. Entonces, todavía, ¿verdad? Lastimosamente se sigue observando esta manera conductista de poder llevar a cabo la enseñanza. Así es que después nosotros podemos concluir, ¿verdad?, de que no es la única manera o este enfoque que había para llevar a cabo la educación. Ahora vamos a pasar a los siguientes enfoques, que estos están basados más que todo en una psicología cognitiva. ¿Y qué tiene de diferente con respecto a la psicología conductista? Bueno, una de las principales razones es que dice que concibe a los sujetos como sujetos activos. Ya no son aquel grupo de 25 o 30 estudiantes pasivos, ¿verdad?, los cuales les voy a ir a dar una clase expositiva, sino que son sujetos activos que van a participar en el aprendizaje. Otra idea que también se basó la teoría cognitiva o la psicología cognitiva es estudiar la actividad humana desde el enfoque del procesamiento. Cómo nosotros vamos entonces diseñando esas etapas de conocimiento y cómo una nos sirve para la siguiente, ¿verdad? Eso se refiere al procesamiento de la información. También una idea más que tiene la psicología cognitiva es que centra su interés en los procesos mentales, cómo aprende un niño, cómo aprende un adolescente, una persona adulta y las características que va teniendo el aprendizaje durante estas etapas de la vida. Una cuarta idea que también se tienen en estas teorías cognitivas es con respecto a que la cognición conlleva implícitamente la actividad de conocer, ¿verdad? Y en base a todo esto, pues entonces que está definido aquí, ¿verdad? La mayoría en el material que estamos consultando se habla acerca de teorías cognitivas, aunque otros actores lo que dicen que está detrás de fondo es la psicología cognitiva. Por eso ustedes ven que utilizamos los dos términos. Estas teorías cognitivas son varias de las que nosotros podemos hablar, ¿verdad? A continuación, en el material se lo presentan algunas de las que son las más comunes o las más conocidas de ellos, ¿verdad? Entonces, entre estas podemos hablar del cognitivismo, ¿verdad? El cognitivismo decimos de que nació ahí por los años de los 60, ¿verdad? Y afirma de que el aprendizaje es un proceso, se da por etapas, ¿verdad? Y entonces, por ejemplo, autores como Piaget empezaron a definir, ¿verdad?, qué tiene que ver la atención
como un proceso cognitivo, la percepción, la memoria, la adaptación, la asimilación y la acomodación. Entonces se empezó a estudiar que detrás del aprendizaje hay muchos más procesos que nos llevan a que finalmente nosotros podamos tenerlo. Vygotsky tenía otras ideas, ¿verdad? Para Vygotsky decía que se tiene que diferenciar entre lo que una persona puede hacer sola y lo que otra persona puede hacer con el apoyo de los demás. A eso le nombró un nombre, le puso un nombre muy específico, no sé si ya lo conocen, si no más adelante lo vamos a ver, y fue muy interesante ese punto de vista que tuvo él, ¿verdad? Otro punto de vista fue el de Ausubel, ¿verdad? Él estableció algunas estrategias tanto de enseñanza como de aprendizaje. Y también estableció, ¿verdad?, de que podrían haber algunos aprendizajes que se iban a fijar más a largo plazo que otros aprendizajes a menor plazo. Y un cuarto autor, ¿verdad?, que se presentó sobre estas ya teorías cognitivistas fue, por ejemplo, Brunner. Brunner habló de algunos aprendizajes muy especiales que están basados en muchas teorías cognitivas. Él específicamente habló del aprendizaje por descubrimiento. Y bajo esta tutoría, esta línea, empezó a diseñar muchas teorías. Entonces, ¿quién tiene la razón? ¿Quién no la tiene? No podemos decir en este aspecto, sino que todos nos han aportado diferentes enfoques que nosotros podemos utilizar en el aprendizaje y sobre todo que nos hacen comprender, ¿verdad?, que aprender es un proceso intrincado de los seres humanos. Están involucrados muchos procesos cognitivos, como le llamaron ellos, ¿verdad? Y no existe una fórmula para poder enseñar, por ejemplo, en este caso, matemáticas y que todos los estudiantes pueden hacerlo. Valga, por ejemplo, hacer un examen, ¿verdad?, de preguntas abiertas y poder encontrar las respuestas que los estudiantes plantean ante un mismo problema. Y ahí nos podemos revelar cuántas diferentes formas de pensar hay. Entonces, vamos a hablar del siguiente, que tiene que ser el aprendizaje por descubrimiento. No sé si antes de, bueno, vamos a continuar y después vamos a poner el ejemplo. En el aprendizaje por descubrimiento mencionamos de que fue Brunner, ¿verdad?, quien se presentó esta idea. Bajo este diseño, ¿verdad?, de aprendizaje por descubrimiento está la idea de presentar, ¿verdad?, de que los estudiantes vayan descubriendo o llegando desde lo más particular a lo más general y descubrir algunas fórmulas, por ejemplo, en el caso del álgebra. Otros autores, por ejemplo, tienen, ¿verdad?, como base de este tipo de aprendizaje la inducción, que es la propiedad de poder llegar a generalizar un patrón en el caso de nosotros, ¿verdad?, los matemáticos, y poder llegar a establecer un patrón algebraico. En cualquiera de los casos, el aprendizaje por descubrimiento puede funcionar. Brunner decía, ¿verdad?, que es una estrategia muy específica de aprendizaje, ya que los seres humanos por naturaleza somos curiosos y estamos dispuestos a aprender. Y puede ser, ¿verdad?, tiene mucho sentido el fundamento que tiene este estilo de aprendizaje. Bajo este estilo de aprendizaje, entonces podemos decir que es un método donde lo esencial es obtener provecho de las experiencias de otro, ¿verdad?, para no perder tiempo o desfallecer al intentar resolver problemas. Imagínense que nosotros quisiéramos establecer, ¿verdad?, muchas de las reglas o principios que hay en álgebra, en otras asignaturas. De seguro tendríamos que fracasar en muchos intentos. Entonces, el hecho de que nosotros ya nos basemos en el descubrimiento que han tenido otros autores nos ayuda a evitar este tiempo y llegar a conclusiones eficaces en menor tiempo. Otra idea que subyace bajo esta teoría, ¿verdad?, es que el proceso de descubrimiento puede ser el proceso de enseñanzas, tanto inductivas como deductivas. Y una idea final que nos presenta este proceso es de que lo que va a ser aprendido debe ser reconstruido por el alumno al no seguir un modelo antes de que sea aprendido significativamente. Al leer estas ideas, ¿qué papel creen ustedes que tiene el alumno, tanto como el docente, bajo un enfoque cognitivo como lo es el aprendizaje por descubrimiento? ¿Cómo se imaginan ustedes al estudiante y al docente?
Gerardo, por favor. Sí, bueno, algo que se pone en la pantalla de nuevo, por favor. Sí. Algo que se me hace bien curioso es eso de que, por ejemplo, que el proceso de descubrimiento se puede ser el proceso de enseñanzas tanto inductivas como deductivas. Aquí creo que aquí caben estos dos papeles, tanto el alumno como el docente. Inductivas porque tiene que enseñarle, ¿verdad? Y mostrarle más que todo, darle las herramientas. Y el alumno le toca prácticamente deducir, o sea, tomar conceptos, entrelazar y ver, pues, de qué manera va dándose por deducción, ¿verdad? El mismo, y ese mismo descubrimiento, pues, cómo él va entendiendo todos esos conceptos de las cosas y así. Entonces, más que todo, el docente como que tiene que ir mostrándole el camino y dándole las herramientas que él pueda necesitar para este proceso de aprendizaje. Sí, solamente. muy bien. Y lo que podemos observar también, ¿verdad? Otro comentario es con respecto al estudiante, ¿verdad? Aquí dice, por ejemplo, ¿verdad? Que los aprendizajes dice que son construidos por parte de los alumnos. Entonces podemos observar que hay un papel mucho más activo de parte de los estudiantes. Ya no es aquella imagen que vimos anteriormente, ¿verdad? De dos profesores en el salón de clases y los estudiantes están siendo adiestrados. Entonces, bajo estos enfoques se pretende, ¿verdad?, de que el alumno tenga un papel mucho más activo. Entonces, ahí podríamos ir haciendo una diferencia. Y con respecto a las estrategias de enseñanza, ¿verdad?, o de aprendizaje, pueden observar ustedes que toman más en cuenta los procesos cognitivos, tanto de los estudiantes como también de los docentes, ¿verdad? El aprendizaje significativo propuesto por estos modelos, ¿verdad? Tiene su base, podríamos decir, ¿verdad? En la aplicación, en la experiencia, en la vivencia, en la información valiosa que puede llegar a tener el estudiante. Y sobre todo se basa en los aprendizajes que los estudiantes ya tienen, ¿verdad? Es lo base. Entonces, por ejemplo, en algunas ocasiones, ¿verdad? La mayoría de los estudiantes tiene operaciones básicas que ya puede realizar o conoce alguna forma de la figura, ¿verdad? Entonces esto se utiliza para poderlo hacer. Hace poco tuve yo la experiencia, ¿verdad?, con los estudiantes que estábamos en la clase de ecuaciones trigonométricas, en el caso de primer año. Los estudiantes estaban teniendo un poco de dificultades para poderla observar, ¿verdad? Y ustedes se imaginarán una como tal, ¿verdad? Entonces, lo que pasaba es, ¿verdad?, de que en séptimo grado, imagínense, los estudiantes empezaron a resolver ecuaciones lineales, pero comprender, ¿verdad?, qué, ¿verdad? Por ejemplo, la expresión seno de un ángulo se refiere a una sola cantidad y que es similar a una variable X, por ejemplo, entonces puede presentar dificultades aún en un primer año de bachillerato. Y haciendo la comparación ahí, ¿verdad?, cómo se resolvería la ecuación si fuese una ecuación lineal, el seno de teta, por ejemplo, fuera X, él les ayudó mucho a los estudiantes, ¿verdad? Al final hicieron exposiciones, exámenes virtuales, de todo un poco, ¿verdad? Creo que aprendieron ahí. Entonces, la idea es, ¿verdad?, de que si el aprendizaje va a ser significativo, cuando nosotros lo relacionamos con información que ellos ya la consideran valiosa. Algunos temas en matemática creo que nos van a presentar la dificultad de que cómo hacemos para que ellos puedan comprender de que puede ser valioso, ¿verdad? Puede suceder que, por ejemplo, un estudiante nos diga, mire, ¿y para qué me va a servir aprender a factorizar? ¿O para qué me va a servir en mi vida aprenderme todas las razones trigonométricas? Ese es un punto, podríamos decir, crítico en la enseñanza de la matemática, ¿verdad? No sé si ustedes han tenido experiencias similares. Sí, bueno, yo he escuchado también el mismo caso de algunos compañeros que decían de que, bueno, ¿y esto para qué me va a servir? Esto no lo voy a ocupar en mi vida. Y así se cuestionaban mucho, se cuestionaban mucho eso, entonces es algo que ellos no lo comprenden de forma crítica.
Y eso es lo importante, un estudiante que tiene que desarrollar un pensamiento más crítico, ¿verdad? Ujú. Entonces Sí, creo que es importante y ellos quizás no lo tenían muy bien en cuenta y hacían todo lo que tenían que hacer simplemente para pasar la materia, no hacían un esfuerzo más para... sí, es bastante común ese tipo de conducta, ¿verdad, compañero César? Sí, muchas gracias. Sí, creo que es algo que escuché, bueno, lo vi en una publicación en unas redes sociales, ¿no? Y había una empresa que había publicado que había una plaza. Entonces decía que se necesitaba por lo menos bachillerato para poder optar a la plaza, ¿verdad? Y entonces empiezan a publicar, a comentar algunos de los internautas que se encontraban en la página y diciendo que de qué les iba a servir el título, porque como la plaza era para cocineros, de qué les iba a servir el título en la cocina si lo que sea, eso no les iba a servir para cocinar o cosas por el estilo. Entonces, viendo esto directamente desde las matemáticas, a veces en la escuela nos empiezan a decir para qué nos hacen las matemáticas o cosas así, y son los mismos estudiantes que al final terminan abandonando sus estudios y se ven envueltos en la situación que del joven que había comentado esto en la página de esta Ujú. empresa. Ujú. Sí, muy bien. Al escuchar sus comentarios y gracias por los aportes, podemos decir, ¿verdad? Si un estudiante se cuestiona, ¿verdad? Entonces, ¿por qué tiene que aprender tal cosa? Entonces podemos ver que en los elementos del aprendizaje puede haber cierta emergencia, ¿verdad? Sería como una luz roja. Porque imagínense que ustedes empiezan, pongámonos en el caso de nosotros, nos empezamos a cuestionar, ¿y por qué tengo que aprender yo esto, ¿verdad? Si yo profesor tengo que ser. Entonces ya como que tenemos una actitud negativa hacia el aprendizaje, no estamos sintiendo la necesidad de aprender, ¿verdad? Y por lo tanto nuestro esfuerzo quizás no vaya en esa línea. Entonces esta debería ser una alarma, ¿verdad? Para el docente en que pueda llevarlo a presentarle que esa información tiene que ser valiosa. Porque el estudiante está en un momento crítico, ¿verdad? Está siendo reflexivo y dice, ¿por qué tengo que aprender? Es como un stop que le hizo la mente. Pero si nosotros lo logramos comprender de que va a ser una información valiosa, pues entonces podemos avanzar. Sucede, esto es bien fácil, ¿verdad? Cuando los estudiantes tienen las intenciones de continuar con una carrera universitaria. El problema es cuando nosotros estamos en una situación, ¿verdad? En un contexto en donde los estudiantes, por ejemplo, no tienen esa experiencia. En una escuela, por ejemplo, de rural, ¿verdad? Imagínense, muy pocos estudiantes tienen la perspectiva de llegar a la universidad. Entonces, ¿cómo nosotros los convencemos de que aprender álgebra, por ejemplo, les puede resultar beneficioso en un futuro? Es difícil, ¿verdad? Poderlo hacer, no imposible. Pero, sin embargo, ¿verdad? Muchos estudiantes tienen ese gusto por aprender en el caso de la matemática. Esto nos lleva a nosotros a pensar, ¿verdad? En que un aprendizaje significativo tiene como base, ¿verdad? Combinar aspectos cognitivos con afectivos y así personalizar el aprendizaje. Bajo esto quiere decir que nosotros le hacemos ver al estudiante, ¿verdad? Cuáles son algunos ámbitos donde ellos podrían aplicar este aprendizaje o inclusive, ¿verdad? Para qué le podría servir en su vida personal. Este tipo de aprendizaje dice que el alumno lo relaciona con los nuevos conocimientos que va a aprender con los que ya tiene de sí mismo. Por ejemplo, un alumno de tercer ciclo, ¿verdad? Comprende la idea de área, las operaciones básicas con números. Y entonces cuando nosotros le empezamos a enseñar, ¿verdad? Que las cantidades pueden variar y a utilizar variables en lugar de números, entonces ese es un nuevo conocimiento que esperamos que él comprenda que va a ser útil, ¿verdad? Para algún planteamiento que él pueda llegar a tener. Este tipo de aprendizaje entonces involucra la modificación y la evolución de la nueva información. Así es que el profesor de matemática, ¿verdad? Que logra convencer a sus estudiantes que lo que está aprendiendo es relevante y significativo, entonces puede llegar a tener este aprendizaje significativo en base a los estudiantes, ¿verdad? Y dependerá mucho el contexto que tengan cada uno de ellos. Esto casi obliga que el docente de matemática tiene que conocer la realidad de los estudiantes y la realidad personal de cada uno de ellos, ¿verdad? Si tienen aspiraciones a llegar a la universidad, ¿verdad? De las familias que vienen y así por el estilo. Entonces, ahí es donde este autor empieza a definir
el aprendizaje significativo. Algunas características que algunos autores definen, ¿verdad? Este tipo de aprendizaje dice que los nuevos conocimientos se incorporan en forma sustantiva a la estructura cognitiva del alumno. Vean que totalmente diferente, ¿verdad? Con lo que vimos del conductismo, ¿verdad? Ya que se tenía que aprender las tablas porque se tenían que aprender. En este caso dice que el aprendizaje significativo se desarrolla a partir de dos ejes elementales, la actividad constructiva y la interacción con otros. Entonces, este es un elemento también que el profesor de matemática tiene que aprender a tener con sus estudiantes, ¿verdad? A que en la interacción que ellos tengan también se puede llevar a cabo el aprendizaje. Un tercer punto es el proceso mediante el cual se produce el aprendizaje significativo requiere una intensa actividad de parte del alumno. 1/4 dice que esta actividad consiste en establecer relaciones entre el nuevo contenido y los esquemas de conocimiento. Así es de que podríamos decir, nueva forma de ver el aprendizaje, ¿verdad? Nos lleva a nosotros a pensar de que el futuro profesor de matemática entonces tiene que estar en la capacidad de presentar, ¿verdad? Diversas estrategias de aprendizaje a los estudiantes. Algunas van a funcionar con un grupo A, otras van a funcionar con un grupo B y otras estrategias van a funcionar con un grupo C. Inclusive, habrán estudiantes que no van a aprender del maestro, sino que van a aprender de sus compañeros. Y entonces ahí es donde esta actividad interactiva, ¿verdad? Entre los estudiantes puede llegarlos a formar, en base a sus conocimientos previos, nuevos conocimientos. Esta teoría es una de las más, bueno, en lo personal la veo muy interesante, ¿verdad? Porque nos invita a pensar de que hay diversas categorías todavía en el aprendizaje, ¿verdad? Aprender y también llegar a considerar un aprendizaje significativo, que sería otra característica, ¿verdad? Bueno, llegamos a una cuarta teoría cognitiva, un poco bastante conocida, y esta se llama el constructivismo. No sé qué ideas tienen ustedes con respecto al constructivismo y si pudieran compartirlas. Sí, diga, compañero. Bueno, en mi caso, pues creo que se me ocurre que constructivismo, por derivarse de construir, y hablando del aprendizaje, pues lo puedo asociar como que cada alumno, podemos decir, o cada persona viene a fomentar o a construir sus propios mecanismos de aprendizaje. Es que como bien lo decía usted también, pues una clase se puede estar impartiendo y cada uno busca su propia comprensión, ¿verdad? Entonces, como que cada quien busca la mejor manera cómo interpretar y acomodar la información para tener su mejor aprendizaje. Entonces, el constructivismo lo podría entender yo como construir su propio mecanismo de aprendizaje para mejorar o tener una mejor educación en lo que se está haciendo o aprendiendo. Muy bien, muy buena idea. ¿Alguien más tiene otra idea del constructivismo? Es bastante común, ¿verdad? Bastante sonado. ¿Cuál es el fundamento? ¿Cuál es el papel que desempeña el estudiante, el maestro? ¿Quiénes son los pedagogos expositores? Bueno, los principales representantes del constructivismo encontramos que son Piaget, Vygotsky y el grupo de la escuela de Gestalt. En el constructivismo, como decía el compañero, que es, así como la palabra nos dice, como la construcción del conocimiento que hace el sujeto con la relación que tiene con el objeto y la realidad en la que se encuentra. Entonces, de dicha interacción que tiene con la sociedad, con la realidad, es donde él va construyendo por él mismo su conocimiento.
Entonces, acá yo considero de que ese tipo de teoría constructivista es bastante como individualista, ¿verdad? O sea, uno construye su propio conocimiento a partir de la realidad que uno observa. Muy bien. Entonces, como bien comenta ahí la compañera, ¿verdad? Una idea es el papel activo que tiene el estudiante. Entonces, volviendo a la presentación, otras ideas que podemos agregarle, ¿verdad? A esta teoría que también es cognitiva con respecto a lo que estamos agregando son las siguientes. Bueno, entonces cuando hablamos de constructivismo, hablamos, ¿verdad? De, por ejemplo, Piaget, uno de los máximos expositores. Él dice que el aprendizaje es una construcción del sujeto a medida que se organiza la información que proviene del medio, como bien comentaba la compañera, ¿verdad? Estos conocimientos dice que van a tener un proceso, se van a llevar a cabo de parte de una organización intelectual. Y mucho va a depender, ¿verdad?, de que estas estructuras dice que no están en todos los desarrollos intelectuales del individuo, sino que se van construyendo progresivamente de acuerdo a la edad que va teniendo cada uno de estas personas. No sé si alguien conoce la clasificación que se da de las edades que tiene cada uno de ellos. Si alguien ya las ha escuchado anteriormente. ¿Cómo clasificó Piaget, perdón, las diferentes etapas a las que llega el ser humano en términos de aprendizaje? ¿Alguien se recuerda? ¿No? Vale, entonces vamos a conocerlas y Piaget se refería a esto. En este punto donde dice que Piaget afirma que no todas las estructuras están presentes en todos los desarrollos intelectuales del individuo, sino que se van construyendo progresivamente, se refiere a esto. ¿Verdad? Uno de los principales aportes que hizo Piaget es el siguiente. Él dijo, ¿verdad? Cuando se está de 0 a 2 años, entonces dice se está en una etapa sensoriomotriz, en donde la coordinación de la información sensorial y las respuestas motoras son totalmente diferentes, ¿verdad? Y se refiere prácticamente a la percepción. Eso es lo que tienen los niños. Si avanzamos a otra etapa, la de 2 a los 7 años, en esta estamos llegando a un desarrollo del pensamiento simbólico. Entonces aquí la mayoría de niños basan su aprendizaje, ¿verdad? En cosas concretas, hasta se inventan algunas cuestiones, ¿verdad? Basado en el mundo de ellos mismos. Luego llegamos a la etapa de las operaciones concretas. Esta tiene que ver con van de los 7 a los 11 años. Y esta etapa de aprendizaje, ¿verdad? Se caracteriza, de acuerdo a lo que Piaget estipuló, es que las operaciones mentales aplicadas a eventos concretos, óigase bien, ¿verdad? Y una clasificación jerárquica. Por eso es que entonces en esta edad, ¿verdad? La mayoría de aprendizaje en el caso de matemáticas están basados en cuanto a material concreto, porque es bien difícil que un estudiante pueda pasar de esta etapa al pensamiento simbólico sin haber pasado por esta etapa del pensamiento concreto. Para llegar entonces finalmente a las etapas de las operaciones formales, ¿verdad? Que esta tiene que ver con operaciones mentales aplicadas a ideas abstractas. Vean ustedes cómo cada una de estas clasificaciones va llegando a las edades, ¿verdad? Cuando hablamos de las operaciones concretas de 7 a 11 años, estamos hablando de un niño de primer grado, 8 segundos, 9 tercero, cuarto iría de 10, quinto, un niño de primero a un sexto grado prácticamente. ¿Verdad? Cuando hablamos de las operaciones formales, ya estamos esperando que este niño vaya a séptimo grado. Pero ¿qué sucede? ¿Qué dificultad podría presentarse cuando no se pasó por esta etapa de las operaciones concretas y el estudiante puede tener dificultad con las operaciones formales del álgebra? ¿Qué desventaja creen ustedes que tendrían los estudiantes en este caso? De que no se les haya enseñado con esta etapa de las operaciones concretas.
Ajá. ¿Alguien quiere hacer su comentario? ¿Qué podría ocurrir? Imagínense que vamos a enseñarle a este estudiante a representar ecuaciones lineales, ¿verdad? Y a enseñar operaciones, pero este estudiante no comprendió operaciones concretas. Por ejemplo, ¿qué utilizamos ahí en séptimo grado? Ley distributiva, que la variable puede representar diferentes cantidades, el término de fracciones, que puede ser bastante complejo, ¿verdad? ¿Sí diga? Esos son como temas básicos, entonces si no comprenden lo básico de un tema, mucho menos a la hora de ir adentrándose más en él, así que siempre va a presentar problemas por no tener conocimiento básico. Muy bien, correcto. Me llama mucho la atención a mí, ¿verdad? Que en algunos niveles básicos, por ejemplo, se estén enseñando eh, contenidos básicos, por ejemplo, comprender las tablas primeramente antes de memorizarlas, ¿verdad? Y estamos en esta etapa de las operaciones concretas. Entonces no podría ser posible aprenderlas si antes de estas no hemos llegado a poder llegar con los estudiantes a tener ese material concreto. A veces pensamos o puede existir el pensamiento en los docentes, ¿verdad? Que elaborar material puede ser costoso o de mucho tiempo. Y se puede demostrar, ¿verdad? Que se puede trabajar inclusive con material accesible, ¿verdad? Para que ellos puedan llegarlo a comprender. Entonces, les comparto este pensamiento para ir finalizando de esta teoría del constructivismo de Ríos. Dice, una explicación acerca de cómo llegamos a conocer, en la cual se concibe al sujeto como un participante activo, que con el apoyo de agentes mediadores establece relaciones entre su bagaje cultural y la nueva información para lograr reestructuraciones cognitivas que le permitan atribuirle significado a las situaciones que se le presentan. Entonces, una diferencia que presenta este estilo de aprendizaje, ¿verdad? Del constructivismo, cuando hablamos de otros, por ejemplo, del aprendizaje significativo, ¿verdad? Esperamos que el estudiante aprenda los procesos mentales que va a llegar a tener en cuenta, ¿verdad? Los estudiantes dicen que construyen sus interpretaciones personales del mundo basado en sus experiencias e interacciones individuales. Otra idea que subyace también detrás del constructivismo es que el conocimiento emerge en contextos significativos para el estudiante. De igual manera, este modelo dice que este punto está muy interesante, contempla la estructura, ¿verdad? Del desequilibrio, reordenación, equilibrio que permite a la persona superarse constantemente. Entonces, este término, ¿verdad? De desequilibrio, reordenación, equilibrio, nos hace referencia a nosotros entonces entre el conflicto que puede haber, aprender algo nuevo con lo que nosotros ya sabemos y puede funcionar en el caso de los estudiantes. También otra idea que subyace, ¿verdad? Detrás de los conocimientos previos del estudiante es que estos conocimientos se tengan que utilizar para construir lo nuevo que el estudiante va a aprender. Una idea más es la globalización de los aprendizajes, que se conviertan en aprendizajes significativos. Los objetivos que nos planteamos bajo un enfoque también tienen que ser totalmente diferentes, ¿verdad? Y los contenidos a los que los estudiantes van a estar expuestos bajo esta teoría del constructivismo tienden a hacer, ¿verdad?, que el estudiante pueda generalizar procesos matemáticos y llevarlos a cabo a otros contextos en el cual nosotros los podemos someter, ¿verdad? También bajo la línea esta del constructivismo, el docente, ¿verdad?, el encargado de la clase, ¿verdad?, trata de crear un clima de empatía y de respeto y de aceptación mutua y ayuda mutua. Tiene que ver esto incluso, ¿verdad?, en la forma en que se organizan a los estudiantes, el trabajo y las actividades a las que se pueda llegar, ¿verdad?, para que cada estudiante pueda tener un reto para que cada uno. El que tiene dificultades va a tener un reto de aprendizaje y el estudiante que es de aprendizaje rápido también va a tener un reto durante esta teoría, ¿verdad? Como les mencionaba, son teorías bastante interesantes, basadas en la psicología cognitiva y nos ayudan a aprender, ¿verdad?, que los estudiantes pueden tener un papel diferente, tanto en la educación como también en la enseñanza por parte del maestro.
Bueno, y una cuarta, ¿verdad?, que contiene ahí el material es la teoría sociocultural. El principal expositor de esta teoría sociocultural es Lev Vygotsky, ¿verdad? Y en términos generales, ¿verdad?, hace referencia a cómo los procesos psicológicos también están presentes en la educación. Le da una importancia a las relaciones del individuo con la sociedad y para el desarrollo cognitivo dice que también tiene que ver mucho la socialización que nosotros tenemos con respecto a los demás, ¿verdad? No sé si alguien levantó la mano. Sí, licenciado, hacer una consulta, no sé si está Sí. presentando pantalla de lo que nos está ahorita exponiendo. Ah, perdón, no se mira. No, no, licenciado. Vale, sí se me desactivó. No sé si pueden verla ahora todos. No, no se observa. No se mira. Permítame. ¿Se puede observar ahora? Sí, ahora sí. Ah, vale, disculpa, quizás algo desactivé yo. Bueno, entonces les comentaba que esta cuarta teoría sociocultural, decíamos que el principal expositor es Lev Vygotsky, y en líneas generales, ¿verdad? Lo que él establece es que el aprendizaje es el producto de la interacción que se tiene con diferentes miembros en la sociedad, ¿verdad? Pueden ser maestros, familia, amigos o compañeros también relacionados en este proceso educativo. Entonces, una de las ideas que tiene este aprendizaje, ¿verdad?, es el aprendizaje como adquisición de respuestas. También subyace detrás de sí, ¿verdad?, el aprendizaje como adquisición de conocimientos y uno más que sería el aprendizaje como construcción del significado. En estas concepciones que se están bajo la teoría sociocultural, ¿verdad?, subyace la idea de que el estudiante forma un papel protagonista en el aprendizaje, ¿verdad?, porque le damos significado al proceso de aprendizaje, pero también de parte del docente viene la idea, ¿verdad?, de que ellos promueven este aprendizaje y exponen al estudiante a situaciones sociales en las cuales el conocimiento o lo que se va a aprender se puede volver con un significado profundo. Bajo esta teoría, entonces, sociocultural, déjenme presentarles esto, ¿verdad? Podemos hablar de los siguientes términos, ¿verdad? Algunos puntos centrales de la teoría sociocultural, por ejemplo, está la mediación, que se pueden dar entre pares, ¿verdad?, personas del mismo grupo que están aprendiendo, la interacción que se puede dar entre ellos, ¿verdad?, o la interiorización del conocimiento, y también las funciones mentales que esto va a involucrar, ¿verdad? Aparte de esto, le vamos a agregar, ¿verdad?, de que Lev Vygotsky dice de que todos tenemos una capacidad para poder aprender, pero si nosotros estamos interactuando con la sociedad, entonces podemos tener otro nivel de aprendizaje. A la diferencia, ¿verdad?, que hay entre lo que nosotros podemos aprender a nivel individual y lo que podemos aprender con la ayuda de otras personas, por ejemplo, un tutor, aquí es donde Lev Vygotsky le llamó la zona de desarrollo próximo. Y esta teoría es bien importante, ¿verdad?, porque nos hace ver de que todos tenemos diferentes potenciales de aprender. Lo que nosotros podemos hacer individualmente es un nivel. Y el siguiente nivel que nosotros podemos llegar con la ayuda de tutores o de expertos que nos puedan enseñar, ese sería otro nivel, ¿verdad? Esa diferencia, ese que le llama aquí en la presentación el andamiaje de participación guiada, es lo que se conoce como la zona de desarrollo próximo. Entonces, esta última línea, ¿verdad?, de pensamiento que estamos hablando es la que nos hace a que nosotros podamos pensar en esto. Algunas de las ideas finales, ¿verdad?, que presentó Vygotsky son las siguientes. La primera dice que el hombre es moldeado por la cultura que él mismo crea en su sociedad. La actividad mental dice que es exclusivamente humana y es el resultado del aprendizaje social. Y también establece, ¿verdad?, que el desarrollo mental es esencialmente un proceso sociogenético. La última idea que nos pone Vygotsky bajo este modelo de aprendizaje es que el lenguaje dice que es el principal mediador en la formación y el desarrollo de las funciones psicológicas superiores.
Entonces, ahí hemos destacado algunas ideas, ¿verdad?, que tienen que ver con respecto a estas teorías de aprendizaje. En la tarea, ustedes van a presentar las diferencias que hay entre algunos de esos modelos, ¿verdad? Pienso que algunas son bastante evidentes, otras son un poco más profundas, ¿verdad?, en cuanto al contenido y la forma en cómo se presenta el contenido que se va a enseñar. Así es de que voy a detener acá la grabación de la clase.